Priscila y Apolos. Priscila le enseñó a Apolos. Eso es verdad. Lo enseña la Escritura. Ahora, ¿cuál es el argumento con respecto a este caso que nos menciona el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18? Bueno, el argumento de los promotores y defensores del feminismo evangélico es este, puesto que Priscila y Aquila, ambos explicaron a Apolos con mayor exactitud el camino de Dios, las mujeres pueden enseñar a los hombres en la iglesia. Este argumento es hecho por un número de escritores igualitarios, de los promotores del feminismo evangélico. Una vez más, citemos a estos escritores. Ida Spencer, el mismo libro del cual hacíamos cita con respecto al argumento de las mujeres siendo las primeras en enterarse de la resurrección del Señor. Dice Ida Spencer, Priscila, ella misma era una maestra capaz. En Hechos 18:26, Lucas registra, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. El término griego que le explicaron connota una declaración y exposición pública. Tengan presente esta última parte, que cuando el texto habla de que le explicaron a Apolos más exactamente, con mayor exactitud, el término explicaron, que es de este término griego que ustedes ven ahí en la pantalla, que ello connota una declaración y exposición pública, no privada, pública. Linda Bellabaya, en su libro Las mujeres líderes y la iglesia, afirma que este fue el mismo tipo de enseñanza que hizo Pablo, porque usa la misma palabra. Dice ella, en Hechos 18:26, Lucas dice que Priscila y Aquila expusieron el camino de Dios a Apolos. Pero este es el mismo término que Lucas usa para la enseñanza de Pablo, desde la mañana hasta la tarde. Informa Lucas, les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios. Hechos capítulo 28. Por lo tanto, establecer una distinción entre formas de instrucción privadas y públicas o entre tipos formales e informales en esta etapa del desarrollo de la iglesia es simplemente obsoleto. Ahora, lo que ella está diciendo, no. ¿Cómo vamos a hacer nosotros una distinción entre enseñanza privada y enseñanza pública? Hacerlo es totalmente obsoleto, no es congruente con lo que leemos nosotros en el Nuevo Testamento. Y más aún, como dice en la parte final de su cita, en esta etapa del desarrollo de la iglesia. Gilbert, a ver qué tengo aquí, sí, siguiendo hermanos, nos dice en el Stanley Greens en su libro Las mujeres en la iglesia, contrario a la opinión complementaria, el texto de los Hechos no nos permitirá transformar esta narrativa en otra cosa que en una clara indicación de la enseñanza autorizada de una mujer en la iglesia. Tengamos presente lo que estamos leyendo aquí de estos autores. No nos permitirá el texto de los Hechos
cuando habla de la enseñanza a Apolos por parte de Priscila y Aquila, dice, el texto de los Hechos no nos permitirá transformar esta narrativa en otra cosa que en una clara indicación de la enseñanza autorizada de una mujer en la iglesia. El texto no justifica la importación de una distinción entre la enseñanza privada en el hogar y la enseñanza autorizada en la iglesia. Pasar por alto este incidente como una guía no oficial en lugar de liderazgo de enseñanza oficial es trazar una línea demasiado fina entre la enseñanza autorizada y la enseñanza no autorizada entre el pueblo de Dios. Gilbert Bill-Cikian, en su libro Más allá de los papeles sexuales, va incluso más allá, porque sobre la base de un verso que informa de una conversación privada, otorga a Priscila y Aquila el estatus de facultad del seminario, como si fuera una facultad en la universidad. Mire lo que dice: para todos los efectos prácticos, Priscila y Aquila actuaron como profesores de la facultad del seminario de un prometedor estudiante pastoral. Le enseñaron los eventos redentores de la vida de Cristo de los que no se había informado, junto con su significado teológico. Cada uno de estos 4 escritores que acabo yo de citar, promotores del feminismo evangélico, toman el caso de Priscila y Aquila para sustentar y ver cómo probar su postura y creencia del papel de enseñanza de la mujer en la iglesia. Y como acabamos de leer aquí, este escritor va más allá y ya nos habla a nosotros de una facultad de enseñanza. Una facultad de seminario de un prometedor estudiante pastoral, que Priscila y Aquila actuaron como profesores de una facultad bíblica, de un seminario bíblico, con su facultad de enseñanza de la palabra de Dios. Algo que podemos aprender nosotros del caso de Priscila y Aquila es que las escrituras me animan a mí, me exhortan, y también a las mujeres, a hablar entre sí sobre la Biblia y la doctrina cristiana. Pero recordemos lo siguiente. Stanley Greens dice en su libro Las mujeres en la iglesia, el texto, el caso de Priscila y Aquila con Apolos, dice, y vuelvo, lo leo aquí porque lo tengo resaltado en rojo: el texto no justifica la importación de una distinción entre la enseñanza privada en el hogar y la enseñanza autorizada en la iglesia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no podemos nosotros tomar el texto, el evento de Priscila y Aquila con Apolos, como un caso en donde Dios está mostrando que una cosa es la enseñanza privada en el hogar y otra cosa es la enseñanza autorizada en la iglesia? Es más, decir que no hay distinción entre la enseñanza privada y la enseñanza pública es ignorar los 2 factores fundamentales de interpretación: las palabras del texto y el contexto. Leamos lo que dice el texto. Hechos 18:26. Recordemos que había llegado a Antioquía un varón elocuente en las escrituras. Perdón, había llegado a Éfeso, desde Alejandría en Egipto, un varón elocuente en las escrituras, y que con gran vehemencia y utilizando las escrituras exponía el bautismo de Juan. Dice el verso 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Mire lo que está diciendo aquí el texto, que cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Indica, eso que está diciendo ahí el texto, indica que esperaron para hablar con él hasta que pudieran llevarlo aparte, a un lugar privado, fuera de la vista de los demás. Y mira que hay un contraste interesantísimo en este versículo 26 entre lo que hicieron aparte, en privado, a solas con él, y lo que estaba haciendo el mismo Apolos previamente. El verso empieza diciendo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. En público. Hay un contraste entre lo que se hizo en público y lo que se hizo en privado. Decir que no hay distinción entre la enseñanza privada y la enseñanza pública, como es lo que está mostrando el versículo 26, es ignorar las palabras del texto y del mismo contexto. Apolos habló en público, Priscila y Aquila le hablaron en privado. El error es pensar que podemos importar el contexto de una palabra usada en un caso al uso de esa palabra en otro caso. Ese es un error fundamental de interpretación. Priscila le expuso junto con su esposo más exactamente el camino del Señor a Apolos, no en público, no como predicadora o maestra en la iglesia. Lo hizo fue en privado. Le tomaron aparte. El ejemplo de Priscila no da garantía para que las mujeres enseñen la Biblia cuando la iglesia está reunida. Otro caso. Ya vimos entonces lo relativo a Priscila enseñándole a Apolos.